Bienvenidos a Dimensión 593. Muy buenas noches, bienvenidos a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Soy su amigo Enrique Duque, Quique, y quiero saludarlos en este martes 12 de mayo del año 2020. Supongo que todos ustedes habrán festejado ya a sus madrecitas el domingo pasado. Desde este espacio también deseamos que hayan compartido con ellos un momento especial, con las limitaciones que todo este tiempo nos ha traído. Un abrazo muy fuerte. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Kike, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo has pasado? Igualmente, buenas noches, bienvenidos, como ya les dijo Kike. Esperamos que hayan disfrutado con sus madres, los países que obviamente que se celebre este día, el primer domingo de mayo, el Día de la Madre. Para los que no, igual disfrútenla Oye, siempre. ¿no es mundial el asunto? Creo que No, Latinoamérica, ¿es a nivel Latinoamérica el segundo domingo de mayo? no, porque me parece que en Argentina se celebra en otro día. No estoy muy seguro. Si alguien nos está escuchando de Argentina, déjennos abajo, pero estoy casi seguro que en Argentina no se celebra el mismo Día de la México, Madre. Venezuela, Colombia, sí. O sea, de los Yo tengo países. entendido que sí, exactamente, no sé. Ok. Pero bueno, esperemos que hayan celebrado los países que celebran con su madre. Una muy buenas noches para ustedes. Quique, dale paso a nuestro invitado. Y a los de poca madre también un muy fuerte abrazo. Y pues nada, queremos darle la cordial bienvenida a esta dimensión a un gran amigo, a uno de aquellos hermanos que no te da la sangre, pero que te da la vida, chef, dueño de una de las recetas más espectaculares que conozco y que he probado, dueño de la receta de las Freaky Burgers. Es algo así, Chris, quiero contarte que la receta de las Freaky Burgers es algo así como la receta de las Cangreburgers. Bob Esponja la tiene tan ya. Este hombre tiene guardada esa receta de las Freaky Burgers. Cada vez que hemos estado juntos y hemos tenido la oportunidad de cocinar y él hace sus famosas hamburguesas, siempre me dice, tráeme algo se inventa. Tráeme, ni sé qué, te das la vuelta y de repente la hamburguesa está hecha. Ah, no, ya acabé, lo siento. Uno de los conocedores más grandes, hay que admitirlo, una de las personas que mucho más conoce sobre DC Comics en Ecuador. Es más, su seudónimo es Mr. DC. Es el conductor también del podcast de un programa igual de YouTube del Tribunal de los Búhos. Y con nosotros esta noche, damas y caballeros, niños y niñas, que se cuiden las quinceañeras, nuestro querido amigo Eduardo Mateo, alias Mr. DC. ¿Qué dice Edu? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches. De verdad, muchas gracias, Quique, Cristian, por darme la oportunidad de poder conversar acá con ustedes. Y pues sí, vamos a hablar de DC Comics. Empecemos de una. Bueno, Edu, ¿qué tal? ¿Pasaste el Día de la Madre la semana pasada? Y bueno, pues ante la situación que ya todo el mundo conoce, obvio, fue un poco lamentable el poder no compartir con mi mamá, pero como ella misma me dice, o sea, el Día de las Madres es todos los días, así que cuando existe siempre la oportunidad de poder compartir junto a ella, pues siempre se vive al máximo la compañía de, más que todo, de la madre. No se diga también de los demás seres queridos, así que espero tener la ocasión ya en estos días de poder estar con ella, poder visitarla y poder compartir. De igual forma, espero que ustedes hayan compartido con sus madrecitas de lo más lindo. Sí, gracias Edu. Sí, Bueno, sí. para quienes no lo sepan, y creo que me olvidé en la presentación que hice, Eduardo nos está acompañando desde la ciudad de Guayaquil, el puerto principal de aquí del Ecuador. Y sí, sí hemos tratado de compartir con la mamá lo que más se pudo esta semana, o sea, la semana pasada, y esperando a que todos nosotros en algún punto logremos salir de ese tema. Edu, cuéntanos un poco de dónde nace esto de Mr. DC, de dónde viene tu afición a DC Comics. Bueno, pues a ver, te voy a hablar por allá del año 91. Nace todo con Batman, propiamente. Voy conociendo al personaje gracias a mi papá, que él me llevó a ver las películas, o en ese entonces protagonizadas por Michael Keaton. Y de ahí vinieron algunas otras producciones, obviamente, del personaje.
pero no es hasta el año 2008 lo que yo me doy la oportunidad de conocer un poco más debido al boom de las películas ya de la trilogía de Nolan. Ya comienzo a sentir un poco más de apego con el personaje y las historias que se van desenvolviendo en conjunto a él, que obvio pues tiene otros personajes de la editorial DC Comics, y empiezo a ver cada uno de los personajes, empiezo a comprar cómics, empiezo a ver películas, y comienzo a descubrir un mundo con historias que como lo que hasta ahora se caracteriza a DC Comics como historias dark, historias oscuras, pero son muy humanas realmente, son muy, muy humanas a pesar de que tiene personajes con poderes fantásticos, pero tiene historias muy humanas y quizás te puedo mencionar entre Green Arrow, Green Lantern, cuando encontraron a Harper, el Red Arrow, por decirlo así, o Arsenal, colocándose cocaína, hablas de temas de asesinos, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a gustarme mucho más estas tramas y comienzo yo a traer a Ecuador a través de mi perfil de Facebook, compartir poco a poco esas historias y de repente empezaron a salir gente de todos lados y llegó un momento en que alguien me dice, oye, tú eres el Mr. DC. Y le digo, no, no es para tanto, pero la verdad es que me gustó el seudónimo y lo conservo pues hasta la actualidad. Sí, bueno, la portada de la que tú hablas para mí es una de las referencias de DC. Creo que es cuando él es Kid Arrow todavía, ¿no es cierto? John Harper. Tengo clara la portada de los dos Green Arrow y Green Lantern abriendo la puerta y Johnny Harper inyectándose y dice Kid Arrow is a junk. Lo tengo clarísima esa portada porque es una de las referencias de los cómics y de lo fuerte que en algún momento venían siendo este tipo de historietas. De eso creo que fue antes de la association, no recuerdo el nombre, de esta asociación que Sí, rige y que censuraba en cierto momento el contenido de los cómics, ¿verdad? Sí, exactamente. Es justo antes, aquí que justo lo que dices, es justo antes de que la asociación comience a regular el contenido para niños. Y normalmente esto se da, acordémonos que DC es una de las marcas que salieron en los años 38, 39, un poquito, 38 por ahí, un poquito antes, y comienza a evolucionar esto. Y justo hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, en el año 42, que ya comienza a los personajes que, bueno, ya vamos a hablar de la Edad de Oro y todo lo demás del mundo de DC, justo de Batman, que por lo visto le gusta a Eduardo, es justo esta evolución que dan los personajes, de personajes bastante oscuros hasta llegar a ser figuras que prácticamente salvaban al mundo y cómo se los ponía en esa época, Superman, Batman y un montón de superhéroes más que trabajaban para salvar a los Estados Unidos prácticamente del nazismo y al mundo del nazismo. Entonces se da más o menos así, justo por eso. Chris, ¿tú, DC? ¿Fanático, no fanático? Sinceramente, yo soy ¿Personaje más favorito de fanático DC? de Marvel. Yo creo que a mí siempre me han gustado más los antihéroes o los villanos de la DC que los superhéroes. En eso sí tengo que ser muy sincero. Por ejemplo, de Joker me parece el mejor antihéroe, el mejor villano que hay. Es genial. Me parece increíble la forma de evolucionar. Lo que sí me gusta de la DC, que creo que la Marvel no le alcanza en eso, es la forma justo lo que estaba diciendo Eduardo, que son personajes muy humanos, que representan cosas muy, muy humanas, ver justo lo que dicen. Si es que tú ves a Batman en sus principios, Batman es ese personaje que incluso que todo el mundo dice, no, es que Batman no mata a sus enemigos, Batman entrega a sus enemigos, pero si es que tú te lees los primeros cómics de Batman, tú ves que mató a 3 o 4 personas con una pistola incluso a sangre fría. Y es muy, muy, muy humano. Yo creo que en eso DC siempre ha hecho un muy buen trabajo y los cómics de DC son para aplaudir. Yo Oye, soy más de Marvel, pero oye, DC tiene lo suyo. qué buen tema. Edu, ¿Batman no mata? Batman sí ha matado, y de Ajá. hecho, tal cual como dice Christian, los primeros cómics, bueno, no tanto en su época dorada, sus inicios de época dorada, sino cuando ya comienzan a darle un poco más el tema de la muerte de sus padres, Exacto. cuando aparece Joe Chill, que es el que mata a sus padres.
efectivamente sí, él, por eso es que incluso guarda el revólver y sí mata. De hecho, en algún momento les digo, pues tengan la oportunidad de leer la saga de Ra's al Ghul, que son 12 tomos, ¿ya? En esos tú puedes observar en los primeros números cómo Batman realmente se obsesiona con buscar a Joe Chill y buscar matarlo. Y en ese camino, pues, se encuentra con algunos a los cuales, pues, no les va muy bien y terminan muertos. Aparte de esto, tenemos otra gran referencia que fue la película de Snyder, en Batman v Superman, donde, obvio, no es que lo ves a Batman matando propiamente, pero son daños colaterales, entre comillas, donde puedes ver su fuerza, su coraje sobresalido, por decirlo así, en lo cual pues llegan a haber muertos y tenemos ya para esa película un Batman viejo, por decirlo así, que ya llega un momento en como que ya dice, no, o sea, ya tengo que combatir esto bajo cualquier método, bajo cualquier circunstancia, pero si habrán muertos, pues los habrá. Entonces, sí ha habido cómics donde Batman ha matado. Y de hecho, yo, créeme que puede ser que Batman sí tenga eso de que no voy a matar, pero es un engaño para él mismo realmente. Bueno, y seguiría hablando del tema, pero me extendería por muchas otras cosas más. Pero básicamente Batman sí ha matado. Y sí, eso, yo justo era una de las referencias que te iba a decir, porque recientemente en la cuarentena me puse a ver esta película de Batman v Superman, que es más, hoy día vi una caricatura hermosa que decían Happy Martha's Day y estaba Superman abrazando a Batman, pareció buenísima. Y claro, el momento en que Batman se supone que llega a salvar a Marta, tú ves que, o sea, no hay un par de dos que por ahí no es que solamente es golpeado o noqueado. El tipo entra con toda. Entonces yo justo veía la película, y sin saber que íbamos a hablar de esto en este momento, yo decía, bueno, y se supone que hay un punto donde Batman no mata, él a justicia, entre comillas, pero frente a otro tipo de escenarios, o mejor dicho, en ciertas versiones sí se lo ve acabar con enemigos, ¿no? Por eso me vino a mi pregunta, ¿en los cómics mata? No sabía que efectivamente en esta Y saga de Ra's al Ghul sí tenías sus cuantas víctimas sí, sí. atrás. Y de hecho, creo que Eduardo me puede ayudar en esto. No recuerdo. En uno de los cómics, justo de lo que estaba hablando Eduardo, de los primeros cómics, no me acuerdo si es el ayudante de Ra's al Ghul, me parece que es, que Batman está haciendo un swinging con la batisoga y le mete una patada. Él está saliendo, el villano está saliendo de una ventana y Batman está haciendo un swing desde un edificio, le mete una patada en el cuello, bueno, en la cabeza, y le rompe el cuello. Y es una de las muertes más fuertes que se podrían dar en un cómic. Bueno, en ese tiempo eran bastante suaves y era más aceptado, creo yo, socialmente que ahora. Pero Oh, sí, Batman ha claro. matado. El villano al que te refieres es Ubu, Exactamente. el asistente de Ra's al Ghul. Ujú. Y lo que pasa es que también implica mucho el dibujo de la época, porque Exacto. el dibujo actualmente es mucho más explícito. Ves Obvio. propiamente la sangre, e Eso incluso sí. hasta lo podría comparar con momentos de las fatalities de Mortal Kombat, donde se ven los huesos quebrándose y todo, pero en la época el dibujo no era tan explícito. Exacto. Obvio, entendías que había una muerte un poco agresiva, pero no era tan explícito para la época. Por eso es que quizás muchas de esas cosas no son tan recordadas, pero la parte que te hablaba de Joe Chill es así, es prácticamente del canon del personaje. Edu, una consulta. Bueno, creo que por todo lo que hemos hablado estaría casi, podríamos decir que ya está más que evidenciado, pero la pregunta cabe. ¿Personaje favorito de DC? ¿Batman, definitivamente? ¿O tienes otro personaje favorito? Eh, bueno, Ahí es cuando me gusta, cuando dicen, actualmente, Eso es porque hiciste una buena pregunta. sí, sí, a ver, siempre me han gustado los villanos, ¿ya? Siempre me han gustado los villanos porque
implica mucho el tema de la psicología detrás de ese villano. O sea, yo creo que DC Comics siempre te muestra que todos podemos tener un villano dentro, y solamente como en la película de la trilogía de Nolan, solo necesitamos un empujón para caernos al abismo. Pero mi villano favorito, que lo convierte como personaje favorito, es Harvey Dent, Dos Caras, o Two-Face, ¿ya? Por el hecho de que él decide, o mejor dicho, en primer lugar tiene dos personalidades, ¿ya? Que incluso en la serie animada llegó a tener tres personalidades, ¿ya? Pero él, a través de estas dos personalidades, tiene claro el sentido del bien y el mal, pero él no se quiere hacer responsable del asunto y utiliza una moneda para poder decidir, ¿ya? Entonces, eso créeme que lo convierte en un personaje súper intrigante. De hecho, saber que él no es quien decide si vives o mueres, sino que lo decide una moneda. Entonces, lo hace mucho más tétrico en mi percepción, y por eso lo tengo como uno de mis personajes favoritos. Si bien es cierto, no es tan famoso como lo puede ser el Joker, que a pesar de eso, incluso el Joker tiene, creo que 40 personalidades dentro del último estudio que se hizo del personaje, pero para mí Dos Caras es sensacional, sinceramente. ¿Cuáles tres personalidades genera la serie animada? No recuerdo, porque tiene las dos, o sea, el Harvey Dent y la parte mala, por así Dos decirlo, Caras. ¿verdad? Sí, el Dos Caras. Sí, hubo el juez, que de hecho había en la serie animada lo llevan, si mal no recuerdo, lo llevan a Batman a juicio, los villanos lo llevan a juicio, y había un personaje llamado el juez que incluso comenzaba a matar a los villanos, ¿ya? Pero todo el mundo quería saber quién era, hasta que de repente se descubre pues que era Dos Caras, que tenía una tercera personalidad. Es decir, tenía la personalidad de Harvey Dent, tenía la personalidad de Dos Caras, que hace el mal propiamente, y tenía la tercera personalidad, que era alguien que quería justicia a toda costa. O sea, yo creo que la mayoría de personajes, de villanos de Batman, nacen del mismo Batman. ¿Ya? Los villanos comienzan a a usar disfraz, a través incluso de los cómics de Largo Halloween o Batman Hush, que es donde se muestra que los personajes pues comienzan a tener esa evolución, pero todo nace de Batman, porque, o sea, un tipo vestido de murciélago y de repente encuentras a alguien vestido de espantapájaro, vestido de payaso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que en mi percepción hace que Dos Caras sea súper, súper interesante como personaje. Ajá. Oye, Sí, sí. ese tema es bastante interesante. ¿Es real la teoría o dirías tú entonces que la teoría de que con el nacimiento del héroe, el nacimiento de los villanos es real? Hay varios cómics y hay varias películas y series donde se ha estudiado y es más, justamente una de las cosas que lo hace interesante al Joker de Nolan, el de Heath Ledger, es que en algún punto de la película el Joker le dice a Batman, yo existo porque tú existes. Tú eres el responsable de que yo haya aparecido. El aparecimiento del justiciero hace que entonces aparezcan. Es más, también hay un policía. Tengo tengo la frase en mi cabeza. No sé de qué película es, no sé en dónde fue. Lamento mucho, pero tengo la frase en mi cabeza de ver a un policía diciendo: la llegada de estos enmascarados hace que los criminales cada vez quieran ser mayores para retar a aquel que está haciendo justicia. Y es algo completamente real. También lo vemos desde el lado de los Marvelitas, ¿no? En Marvel, cuando aparecen los Avengers y Nick Fury está despidiéndose del famoso Consejo de S.H.I.E.L.D., una de las frases más famosas de él le dice: ¿qué fue esto? ¿Una advertencia? Y él le dice: sí, pero no solo para nosotros, para todo el mundo. Ahora todo el universo sabe que ellos están en la Tierra. Y dice: ¿y eso qué va a traer? Porque efectivamente también es el nacimiento de este equipo a que nuevas amenazas se vuelvan más interesantes. Si lo transportamos a DC Comics, tienes la parte donde están hablando
Luthor justamente en Batman v Superman, está hablando Luthor con Batman y le dice, las campanas ya sonaron, alrededor del mundo se sabe que murió el kryptoniano y eso ha hecho que nos vean. Din don, las campanas están sonando y los demonios vienen del cielo. Vuelvo y repito, la pregunta viene siendo, ¿tú consideras como un lector, como un conocedor de todo este tema de los cómics, que el aparecimiento del superhéroe o del héroe trae consigo, de hecho, el aparecimiento de villanos cada vez más complicados bajo eso que acabas de decir? Bueno, partamos de la mentalidad propia del ser humano. O sea, el ser humano creo que tiene esto de, al menos el tema de la competitividad es algo muy claro, ¿no? Obvio, de las personas que realmente son competitivas, ¿ya? Si llevamos esto a un plano donde encontramos un ser que es todopoderoso, como por ejemplo Superman, ¿ya? De repente implica que eso se vuelva un imán. Por ejemplo, para un humano normal, y te lo voy a poner de referente a Lex Luthor, que es el mayor contrincante del Hombre de Acero, él sabe que este tipo pues tiene super fuerza, puede volar, etcétera, etcétera, pero él es un digno representante de la raza humana, ¿ya? Y quiere defenderla por sobre todo. Y la única arma que la raza humana podría tener contra una fuerza alienígena está aquí dentro, ¿ya? Entonces, a eso agrégale pues otros personajes que también se muestran en competitividad con Superman o con cualquier otro superhéroe, ¿ya? Pero existen también límites para estos personajes. Pero efectivamente, o sea, el encontrar un ser mucho más poderoso implica un reto, y si ese reto está por encima de querer las leyes, superarlas, etcétera, etcétera, va a permitir que estos personajes vayan surgiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. En el caso de Batman, que llega un momento en como que la gente se da cuenta que es simple y llanamente un hombre vestido de murciélago, ¿ya? Los demás dicen, ¿por qué no yo? ¿Ya? A eso, muy por fuera del Joker, te estoy dejando en claro, por ejemplo, el espantapájaros, te estoy dejando en claro al sombrerero, ¿ya? Y son personas con alto intelecto. De hecho, es algo gracioso porque siempre dicen, todos los villanos son doctores, ¿ya? Pero son un alto intelecto. Es un alto intelecto el cual quieren superar eso. Y eso agrégale también el hecho de que el ser humano llega un momento en que quiere tener también, lucirse, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya implica bastante la parte de psicología y por eso también Batman es interesante porque más allá de los golpes que él puede dar, implica la parte psicológica de cada uno de los personajes. Entonces, yo sí te doy la razón de que estos superhéroes son los que atraen netamente a los villanos. Incluso ni tanto villanos, sino antihéroes también. Claro, tenemos un ejemplo con Deathstroke, ¿no? En DC. El aparecimiento de Deathstroke es literalmente, algún momento en algún cómic leí que el aparecimiento de Deathstroke es enfrentarse y ponerse al límite con los más fuertes, entre comillas. Entonces él reta para ver qué tan bueno o qué tan bueno o qué tan fuerte es él a gente superior a él, algo así como ir nosotros a pelear como contra Goku. No, para mí Deathstroke es un Goku, o sea, el man le gusta bastante los retos de pelea, ¿ya? O sea, Deathstroke es un militar entrenado en todas las artes marciales y a eso agrégale que tiene el suero famoso del super soldado, porque también lo tiene pues Marvel, ¿no? Entonces, DC eso es lo Mirakuru, ¿no? lleva propiamente a convertirse en un cazarrecompensas. No tanto el Mirakuro sí hubo una pequeña mención en los cómics y se dio mucha más fuerza en la serie de Arrow, pero en otros cómics se menciona el suero del super soldado, así, no, tal no cual. es propiamente el Mirakuro. De hecho, había un rumor con la película de Wonder Woman, no sé si hayas tenido la oportunidad de verla,
que también se desarrolla un suero, ¿ya? Que incluso pues lo prueba el propio militar, ¿ya? Para enfrentarse con Wonder Woman, y se rumora de que ese podría ser el origen del suero del supersoldado que posteriormente usa Dextro. Interesante esa teoría, la verdad. A ver, en Wonder Woman, la película, el suero este que desarrolla la doctora que tiene que Doctor Poison. Doctor Poison, exacto. No estoy muy familiarizado con ellos, pero sí, recuerdo que hay un suero. Sí, entonces se rumora de que, porque ella queda viva, y de hecho en los cómics hay 3 Doctor Poison que van a lo largo del tiempo, porque como son humanos normalmente, pues mueren, pero todos sus estudios van poco a poco. Heredándose. Y se rumora pues de que ese podría ser el suero del supersoldado que usa Deathstroke, pero obvio, es un rumor, o sea, ya entra mucho el fanatismo en esa parte. Hay una pregunta. Si todos los villanos son doctores, ¿qué es Lex Luthor? A ver. No, Lex Luthor es ¿cómo es? Estos tipos que siempre están con ganas de más conocimiento. Filántropo, ¿no? Bueno, filántropo es que hace acciones sin ningún beneficio. Bueno, el hecho es que Lex Luthor, pues, Lex Luthor sí tiene bases científicas. De hecho, sus Porque él primeros... maneja química. Claro, él de hecho antes de toda la crisis, en el mismo Superboy, cuando también se muestra pues que el Lex Luthor pequeño, cuando todavía tiene pelo, Ajá. ¿ya? Él pierde su cabello es por un tema químico, una explosión química, si mal no recuerdo, en la que el personaje pierde su cabello, obvio. Eso lo muestran ya cuando le están dando un origen, porque en sus primeras viñetas fue un error de la parte del dibujante de ponerle el pelo. Calvo. Entonces se olvidaron, exacto, lo dejaron calvo, pero ya después cuando le dan origen, muestran a un personaje con pelo, con cabello, y por temas químicos, y a eso también le agregan haber trabajado con kriptonita, o sea, el tipo se enferma de cáncer y también pierde cabello, o sea, tienes por dónde jugar con el tema de pérdida de cabello. Entonces, sí implica que Lex Luthor tiene conocimientos de química. O sea, yo hasta me atrevería a compararlo una parte quizás con el mismo Tony Stark, que si bien es cierto quizás no tiene un título de doctor, pero el tipo sabe bastante también muchas cosas. Entonces, Lex Luthor es tal cual. Sí, es interesante ese personaje. Chris, ¿el tuyo? ¿Personaje favorito de DC Comics? Personaje favorito. Creo que como dije anteriormente, me gustan más los villanos. Creo que Joker es un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y no por el hecho de que sea el más conocido, pero me gusta la psiquis que hay atrás del personaje con todas las derivaciones que se han dado, incluso con la última película Joker, me encanta. Two-Face también me gusta, justo lo que estaba diciendo Eduardo. Me parece un personaje increíble porque él es un abogado, él justo va por la justicia, es lo que decía Eduardo. Él trabaja para la justicia, él es un fiscal y está en este caso, bueno, pasa todo lo que pasa con el personaje y justo él decide por sus propios medios decir, ok, basta, yo voy a trabajar para esto y decide él hacerse un villano. Y justo lo que decía, lo que comentaba Eduardo, me encanta eso, que coge la moneda que estaba implicada justo en el caso que él estaba investigando, él daña una de las caras y él dice, bueno, vamos a ver qué decide el destino con cada quien, bota la moneda con todo. Me parece un personaje bastante profundo. Creo que los villanos de DC se llevan mucho, son muy buenos villanos. Creo que esos dos podría decir que Two-Face bueno, Deathstroke también es un personaje que me gusta muchísimo, pero creo que la psiquis que hay detrás de los dos personajes anteriores, Joker y Two-Face, son para mí los mejores. Y creo que ahí me uno a lo que justo decían ustedes dos, de que los villanos nacen justo por los héroes. Y creo que es así, porque si tú te das cuenta, y volviendo a Batman, tú lees los cómics de Batman, y Batman él nace como personaje, pero para
para acabar con el crimen. Y acuerdo que él solo al principio salía en la noche y él perseguía maleantes comunes, ladrones, asaltantes, asesinos en todo caso. Pero el nacimiento de los personajes, de los supervillanos, nacen justo por eso. Y recordemos que el Joker es uno de esos personajes. El Joker es ese personaje que nace y él dice, yo estoy aquí para molestar a Batman. O sea, mi misión es molestar a Batman. No importa lo que él haga, pero él está ahí para joderle la vida en cierto sentido a Batman. Entonces, creo que me gusta por eso los villanos de DC, la verdad. Es un momento interesante. A mí, del Two-Face, yo sé que capaz que muchas personas y divisionados, recuerden, déjenos en sus comentarios, cuéntenos cuáles son sus personajes favoritos de DC, el por qué, de cuál les gustaría que hablemos. Podemos invitar a Mr. DC para que venga y nos dé las biografías y se explaye aquí con nosotros. Una pequeña cátedra. Contándonos y hablándonos un poco acerca de los personajes. Y uno de los personajes que a mí me gusta, o sea, mejor dicho, no es uno de mis personajes favoritos de DC, pero la interpretación a uno de los personajes que hemos hablado esta noche, que es el de Two-Face, el de Tommy Lee Jones, en el Batman de los 90, a mí me parece espectacular. O sea, yo sé que capaz no se asemeja al Two-Face de Nolan, que es ese personaje con profundidad, con la pérdida de su amada. Este Two-Face está literalmente loco. Pero, ¿sabes? Aquí me recuerda mucho el Two-Face de Batman de los 90, de Tommy Lee Jones, al Barón Ashler de Mazinger. Esa capacidad de mirar la cara, y hay varias veces donde mueve la cara y son dos personalidades totalmente diferentes. Solo le falta tener dos voces, bueno. Pero las dos novias, conste que no estamos a favor de ese tipo de cosas, pero la casa dividida por la mitad, con la una toma una bebida en un vaso así totalmente rockero y en la otra tiene una copa de champán. Es decir, esa dualidad que muestra la película para mí es fenomenal. Mi personaje favorito de DC Comics, o bueno, que ahora le pertenece a DC, porque creo que cuando nació no le pertenecía a DC, o Edu, si me puedes corregir en eso, Shazam. O Capitán Marvel, que fue con el nombre original que nació. Él originalmente no era DC, ¿no? DC lo compró. No, sí, bueno, es que en la época cuando están a la par DC y Marvel, hubieron muchas más editoriales, ¿no? ¿Ya? Entonces llegan editoriales mucho más pequeñas donde DC Comics en este caso pues las adquiere. Una de esas, pues ahorita no me recuerdo el nombre de cuál era esa editorial, pero era la dueña del personaje Shazam. Y DC la compra, así como también compró, Fun Comics, que era del Plastic Man. Bueno, hubo muchas más y fueron adquiridas por DC Comics, así mismo lo hizo Marvel. Entonces ahí es cuando surgen estos nuevos personajes que son un poco más cómicos, pero ya DC Comics los adapta a su línea de tipo de historia. Sin quitarle la esencia al personaje, que eso es algo bueno también. Sí. Wizard Comics, ya me acordé. Wizard Comics. A mí eso me parece bastante interesante, la dualidad de ser un niño adolescente y un adulto a la vez, y todo lo que pasa en torno a esa dualidad, para mí siempre fue muy interesante. Más que yo crecí en la década de los finales de los 70, comienzos de los 80, con la serie de televisión de Shazam. No sé si ustedes en algún momento vieron, era él, Billy Batson viajaba con su tío en una camioneta por todo Estados Unidos rescatando personas. La idea de todas las series de superhéroes de esa década, desde El Hombre Increíble hasta Shazam, todos viajaban de ciudad en ciudad, unos alando dedo, otros en carro, pero iban salvando a todo el mundo hasta que llegó el toque de un ángel, creo que se llamaba esa serie, y ahí dejaron de ser superhéroes, pero todos estaban dentro de lo mismo. Y hablando de DC Comics, hay algo justo de lo que queremos conversar el día de hoy, y es que dirigida por Matt Peters y Christina Sora, producido por Jamie Stoker, basado en los caracteres de DC Comics de New 52, ¿verdad? Esta semana, salió a la luz una de las últimas películas, o mejor dicho, la película que cierra esta línea de películas animadas que habíamos venido viendo desde Flashpoint, y es justamente Justice League Dark.
algo que se ha convertido en una sensación en las redes sociales. Últimamente veo y todo el mundo habla de la película, todo el mundo da sus comentarios. Ya la vi. Cris, ¿la viste? No, Estoy no lo he seguro que visto. Eduardo ya la vio. Segurísimo. Eso es de cabeza. Pero realmente buena. Me gustó mucho la forma en la que muestran. Justo hoy día hablaba con otro muy buen amigo, al tocayo de Cristian, a Cristian Jacome Mati, si me estás viendo, un saludo. Y justo le decía, oye, dime por Dios que no lo viste con tu hijo, porque una película bastante fuerte, en un punto bastante sangriento, hubieron escenas que hasta yo me quedé así como, ok, llegaron a permitirse este tipo de cosas. Y cierra esta fase. Edu, cuéntame, ¿qué opinas de la película? Bueno, hay que dejar en claro que, tal como lo has dicho, pues porque hubo una confusión de que pensaban que ya las películas animadas de DC Comics iban a finalizar, pero no fue así, porque lo que estaban dando finiquito era a la A esta historia línea de tiempo. iniciada desde el Flashpoint. Ahora se rumora que las próximas películas a iniciar, que de hecho ya se está anunciando por ahí que es Superman, el hombre del mañana, Well, tomorrow, ¿sí? sean parte ya de lo que es Rebirth, ¿ya? Bueno, no sé si hayan tenido la oportunidad de ver, pues que la mayor historia que destacó ahí fue el Doomsday Clock, ¿Ya? donde ya mezclan Watchmen Watchmen. con los personajes de DC Comics. Entonces, propiamente la película, como tú lo has dicho, sí tenía la calificación R, que todo el mundo piensa que quizás por ser una película animada es algo inocente, pero como les dije anteriormente, DC se caracteriza por ir más allá, ¿ya? Dentro de lo que es lo permitido, lo políticamente correcto. Tenemos también que había en el titular Justice League Dark, que toma algunos personajes que pertenecieron a Vertigo Comics, que justo a inicios de este año, pues ya la editorial que era anexa a DC, ya desapareció por completo, pero teníamos personajes pues como Swamp Thing, el mismo Constantine, que ahora son parte del universo de DC, pero inicialmente, como les digo, eran parte de Vertigo, donde las historias eran mucho más crudas. Entonces, si tenemos este título de Justice League Dark, le hizo honor realmente, le hizo honor porque al menos los que pudimos ver la película somos ya sea lectores de cómics o que vemos las películas ya desde cierto tiempo, y si al menos hemos leído Constantine, sabemos que nos podemos encontrar de todo en la historia, ¿ya? Y la verdad que la trama, como sí, es muy buena. Quizás me molestó un poco el hecho ya la traducción a latino, porque tuve la oportunidad de verla traducida a latino, y extrañé muchísimas voces, como la del mismo Lex Luthor, la del mismo Batman, la del mismo Superman, pero no he tenido la oportunidad de escucharla en su idioma original. De hecho, la quiero ver así porque la voz de Constantine es el mismo Matt Ryan que personifica el personaje en live action. Ajá. Entonces, él es un Constantine, incluso hasta me atrevo a decir que mejor que Keanu Reeves. Y la verdad que me intriga querer escuchar la voz de él. Pero ya te digo, la historia muy, muy buena, muy buen final para esa línea temporal. Como te dije también, New 52 tuvo muy mala historia, ciertas cosas por ahí destacables, pero la película animada muy buena. Y de hecho, lo que más me encantó es ver la faceta de Batman como malo. ¿Ya? Y de hecho ya hemos visto películas donde él tiene su mente muy táctica, muy fría, pero verlo como malo, malo, realmente me fascinó, ¿verdad que sí? Una consulta, ¿esta película está basada en algún cómic? Claro, ¿O es parte de esto que viene creciendo desde el o sea, Flashpoint está basado en un cómic? ya, Pero esta película como tal, ¿es un cómic? O sea, ¿está en papel o es una exacto. película creada en base a esta línea que se hizo animada? No, no. Todas las películas que tú has podido ver después de Flashpoint animadas
tienen su primera versión en papel. ¿Ya? ¿Ya? Todo eso es una línea temporal de hechos que se han dado en los cómics, como por ejemplo Batman e Hijo, que fue con Damian Ajá. Dark, Ujú. Damian Wayne, Damian Dark es otro villano. También lo que es Justice League War, también el Trono de Atlantis, todo eso se dio en New 52. De hecho, la película la de ahora, La Guerra de Apocalipsis, es la unión de los últimos números de la saga de New 52, que es la Dark Side War, y también la Convergencia, fueron uno de los últimos, de las últimas historias de esta saga New 52. Y lo más relevante es que Batman usa la silla de Metron, que tú lo Ajá. pudiste ver ahí en versión animada. Esa es la Ajá. silla que a Batman le revela que hay 3 Jokers, ¿ya? Porque Metron es un personaje con una sabiduría extensa por todo el universo, y la silla es quien se la proporciona. Y en esta ocasión, pues la tenía Batman. Obvio, hubo unas mejoras en la película para que sea un poco más relevante en ciertos puntos, pero de ahí es un copia y pega de las viñetas. Sí, 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 eso creo que es bastante importante darse cuenta. Me uno a las palabras de Eduardo nuevamente. Los cómics de antes, cuando recién nació, hablando justo de esta época de oro que estábamos hablando antes, los personajes son más crudos, son muchísimo más crudos de lo que fueron evolucionando en el tiempo. Batman era un personaje justo más crudo, Batman tenía lo que decía Eduardo al principio del podcast, tenía esa ira dentro que él quería encontrar al asesino de sus padres, y tenía toda esa ira que la desbocó de alguna forma. Entonces, justo eso, no sé, ahí qué te parece a ti, Eduardo, esa idea de que se comenzó a suavizar el personaje. Desde mi punto de vista, hablando específicamente de Batman, Batman nace como un personaje oscuro, un personaje que causa miedo y que él mismo en los cómics dice que él quiere causar miedo, y por eso el disfraz de Batman tiene esas características para ser oscuro, para ser una persona cuando la veas te causa impacto y no saber qué es. Y después se lo va suavizando, justo con lo que comentó Eduardo. Después de la evolución de los cómics y la evolución con el tiempo, podemos ver la evolución de los cómics de Batman cuando tiene un hijo. Incluso hay el cómic que Superman y Batman tienen sus hijos y tienen cada uno sus dos retoños, por decirlo así, que les enseñan las cosas que quieren hacer, y se suaviza mucho la historia de ellos. Hay Fatman, que ya se le comienza a meter a personajes como este tipo de, de cosas que suavizan la historia y la hacen mucho, mucho más light, en mi punto de ver. Y creo que ahora se está intentando volver a los orígenes, se está intentando volver a que los superhéroes del mundo DC sean más crudos, sean personajes que luchan, porque a fin de cuentas son humanos, y cada humano tiene un punto de quiebre en algún punto por algo. Entonces, no sé si es que Eduardo opina lo mismo que yo, que hubo un punto justo que se suavizó la historia de los personajes y ahora se los está intentando impulsar nuevamente hacia ese lado un poco oscuro. Bueno, cuando el personaje es creado tal cual, pues él solo se enfrentaba a ladrones, X, etcétera, etcétera. Ya luego le ponen al Joker, pero llegó un momento donde, como Enrique decía, llega un punto donde una asociación no permite que Exacto. hayan historias un poco más crudas. De hecho, Uh-huh. después de eso vino la época que es la época de plata, donde a los personajes se los ridiculizó hasta más no Uh-huh. poder. Sí. Veíamos a un Superman casado con Wonder Woman, Sí. planchando la Sí. ropa. Se veía un Batman sonriendo. De hecho, en uno de mis videos de Sí. YouTube yo hablo de eso, de que ahí es la época donde se encuentra un Batman que se la pasa sonriendo. Ahí en Uh-huh. esa época conoce a Robin. De hecho, también en los años 70 es cuando incluso comienzan a hacer Exacto. burla de Batman y Robin, Uh-huh. justamente también por el hecho de la serie de Adam West, en donde los ponen en una relación gay.
Sí. Pero no es hasta 1986 que es cuando le dan un nuevo estilo al personaje. Y todo eso inicia con The Dark Knight Return, que ya muestran este Batman ya mucho más anciano, Exacto. y, y muestra ya un personaje que lo ha vivido todo, o sea, que ya está de cierta manera cansado de las cosas como se dan, pero él quiere dar su último, o quiere escribir su última página de justicia. Y de hecho, incluso hay hasta una película animada de eso, para no hacer spoiler. Pero desde el 86 hasta la época actual, ya Batman cambió completamente, se convirtió en un personaje badass propiamente, en un personaje mucho más analítico, mucho más frío. Vinieron muchas muy buenas historias, como les he mencionado, Largo Halloween, Hush, hubieron los famosos Ellsworth. Bueno, y al personaje ya se le dio un estilo mucho más serio. Y eso es lo que rescata al personaje. Lo rescata y le dio mucha más fuerza a Tim Burton con las películas que él mismo hizo. Entonces, esa es la cronología propiamente de estos 81 años ya del personaje, y que ha pasado por todo, ha pasado por todo. De hecho, ahora último hubo un cómic, una versión de una escritora filipina que tiene historias de tipo románticas, como quizás estilo Crepúsculo, donde estaba cambiando la visión del personaje, estaba poniéndolo como un hijo de migrantes filipinos que llegan a Gotham y obvio pues llegan a tener dinero, tienen un Alfred de origen oriental que es gay, ¿ya? Entonces eso causó un boom con la gente que obvio quiere al personaje de Batman, pero llega un punto en donde, a ver, o sea, una historia no te va a venir a cambiar 80 años del personaje, Exacto. donde ya lo hemos visto hasta con un traje multicolor. O sea, Multicolor, sí. tú sabes quién es Batman, ¿ya? Exacto. Tú sabes quién es Batman. Podrán pasar años, nosotros nos moriremos y el personaje seguirá siendo tal cual, ¿ya? Entonces, son historias que en la actualidad, como todos conocemos, los temas de inclusión son ya parte de muchas cosas, en lo cual no estoy en contra, pero o sea, permíteles mostrar historias así. El personaje no va a cambiar porque venga alguien y ejerza una nueva historia con las características que te acabo de mencionar. Entonces, Perfecto. eso es, mi estimado. Volviendo, Chris. Perdón, le iba a decir, Eduardo, que creo que es lo que pasa mucho con también saltando de coles a nabos. Pasa con lo que iba a pasar con la Sirenita, con esto de que se quería hacer a la Sirenita como una actriz de raza afroamericana, cosa que claro, que tú dices, ok, perfecto, está muy bien la inclusión, estamos muy de acuerdo con eso, pero tampoco te va a cambiar mucho la historia. Todo el mundo sabe que la Sirenita es pelo rojo y demás. Y eso, bueno, creo que eso se divide en todos lados de los fanáticos puritanos en cierto sentido, el que creen en el purismo del personaje, y los fanáticos que están intentando hacer nuevas cosas con el personaje. Pero considero lo mismo que acaba de decir Eduardo. Nadie te va a cambiar lo que es Batman. Si me permites, te digo algo. O sea, no nos convirtamos en nazis de personajes ficticios. Exactamente. Así es sencillo. Sí, porque además la sirenita vive en la playa, debe ser morena. No puedo creer que haya una área viviendo en el mar. Pero bueno. Iba a ese tema, volviendo un poco a la película, hablando justo, y me parece perfecta la pregunta que te acaba de hacer Cristian, a pesar de que ahorita lo vamos a spoilear como nadie, para que no viste la película, se te advirtió, niño malo, no hiciste la tarea. El rato que Batman está en Apocalypse, y es obvio, ya vieron ustedes dimensionados, ya vieron el título del video, y ahí dice spoilers, así que no se vayan a enojar. De todas formas, si no quieres, dale pausa aquí, adelanta un poco el video y encuentra cuando nos estemos despidiendo, porque aquí en adelante solo va a haber spoilers. El rato que ya está en la silla, hay dos partes de Batman que a mí me llaman mucho la atención. La una, cuando Damian dice,
si mi padre se libró del lavado mental de mi mamá, para él lo que le pueda hacer Darkseid no tiene ningún efecto. Personalmente, pensé que él era la persona que le estaba pasando información a Luisa Lane cuando ella confiesa que tiene a Glyph entrado en Apocalipsis. Esa fue lo que yo, en mi imaginario, lo hice. Luego ya nos damos cuenta que no es él, que es otro personaje, pero es la muerte de Damian lo que despierta a Batman, o el suplicio de Damian lo que despierta a Batman de su lavado cerebral. Vuelvo e insisto, tomando en cuenta lo que Kristen acaba de preguntarte, ¿tú crees que efectivamente han humanizado mucho más al personaje con el aparecimiento de Damian en la vida de Batman? O sea, le dan esa parte de importancia. ¿Y por qué tengo esta pregunta? Porque hay películas anteriores, hay cómics anteriores, hay referencias anteriores en la que, y el mismo Nightwing, el primer Robin, en algún punto cuando le preguntan por qué estás enojado con Batman, dice porque yo no le importo. O sea, por poco a ti te pasa algo y Batman, es tu responsabilidad. ¿Para qué te metiste en eso? O sea, yo ya te enseñé cómo defenderte y si tú metiste las 4, es tu lío, no el mío. Porque, y tengo la idea de Batman diciéndole cosas como, o sea, yo no puedo tener a alguien con el que me puedan chantajear. ¿Se me explico? Pero de repente aparece Damian en la vida de Batman y el suplicarle de un hijo, después de que, claro, le dice, tu madre me engañó, me hipnotizó, se embarazó, tú no eres mi hijo, tú eres un ser humano cualquiera. De repente todo eso a él lo despierta y lo vuelve, lo decodifica en sus neuronas. Entonces, ¿tú crees que eso demuestra un poco la humanización de Batman en este transcurso, ¿no? Estamos hablando en esta línea de tiempo, de cómo comenzó en Flashpoint a lo que es ahora. Claro, tomando en cuenta que en Flashpoint nos mostraron otro Batman. A ver, iniciemos con el trauma de él, ¿no? O sea, él le matan a sus padres, trata de con esa ira convertirla en justicia y es cuando se da el mega viaje por el mundo entrenando de todas las formas posibles y se convierte propiamente en Batman. El primer momento de humanización del personaje es Alfred, ¿ya? Alfred es su padre prácticamente. Fue el que tomó el rol que, si bien es cierto, pues es el mayordomo de la familia Wayne, pero es quien toma el rol de padre, de tutor de Batman. De hecho, él se da el lujo de hacerle broma irónica. Y Batman se queda de lo más tranquilo, ¿ya? Pero sabe que le está diciendo una verdad dentro de esa broma, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo es el mismo Nightwing, Dick Grayson, que es otro chico que comparte similitud en tema de haber perdido sus padres y le da la oportunidad, pues, de cierta forma adoptarlo como hijo y obvio, pues se convierte en Robin y luego en Nightwing. Hasta ahí tenemos ese lado humano de Batman tranquilo, ¿ya? Pero llega a su vida Jason Todd, que es el segundo Robin, ¿ya? Donde llega este famoso cómic Una muerte en la familia, donde el Joker pues lo mata a punta de pata de cabra y obvio en la explosión. Y entonces, de hecho, el mismo Batman indica que ese fue su primer error en la vida, o sea, dejar morir a Jason. Retomo lo que tú dices de Nightwing, no es por el hecho de que no le importe, es por el hecho de que él está consciente de a todos los peligros que se expone como Batman contra tanta gente que está tostada del cerebro, que no le importa matar, y lo que él quiere de cierta manera es proteger a sus hijos, porque realmente ellos se convierten en eso, en sus hijos, porque poniéndolo en rango de edad, pues él prácticamente vendría a ser como un padre. Y ahora aparece alguien que es su hijo de carne y sangre, por decirlo así, y ya para eso, dentro de la historia, porque incluso dentro del mismo New 52, desaparece Jason Todd,
ya sale como Red Hood, ¿ya? El mismo Nightwing también se vio quebrantado en algún momento. Entonces, llega un momento que ya él está con tanto dolor, tanta pérdida, y de repente, pues su hijo que se muere, su único hijo que se muera, pues llega no sé, quizás va mucho más allá de la mente a despertar de este lavado de cerebro que le hizo Darkseid. Incluso el mismo Darkseid a inicio le dice que él no está completamente dominado por su poder, Sí, que él ajá. no es o que fuera mucho más perfecto, o que lo convertiría en un dron, sincero, ¿ya? Pero Batman es mucho más inteligente en ese aspecto, o quizás sí estuvo con el lavado de cerebro, pero no estuvo al 100%. Y a eso agrégale los entrenamientos que el mismo Batman ha tenido por años. O sea, todo el mundo piensa, ay, sí, Batman se fue tantos años a practicar artes marciales y ya llegó a ser lo que es. Pero Batman incluso tuvo entrenamiento por el padre de Satana para hacer escapismo. Tuvo entrenamiento por el mismo Millie Ducard, que a él le llamaban en los cómics el cazador de hombres. Él es el que le enseña a las partes tácticas de cómo cazar, dónde los hombres tienen los puntos débiles. O sea, tienes entrenamiento con la misma Liga de las Sombras, que hay tortura, hay tantas cosas que llevan al cerebro, digo yo, llevan al cerebro a otro nivel, ¿ya? Entonces, Batman se puede dar ese lujo, por decirlo así, de que si llega un momento donde lo tratan de dominar mentalmente, puede tener un punto de escapatoria. O sea, no es débil de mente realmente, ¿ya? Incluso hay una parte graciosa en la Liga de la Justicia Ilimitada. Hay un villano que se metía en los sueños de todos los superhéroes de DC, los dominaba, pero cuando se metió a la mente de Batman, él mismo le dice, este fue el peor lugar donde te metí. Y es tal cual. O sea, ¿quién sabe en su mente qué nomás habrá? Entonces, eso es lo rescatable y sí, está totalmente humanizado el personaje. A mí me encanta la parte donde el hijo le dice, papá, recuerda, justicia más no venganza. Quien ha visto el aparecimiento de Damian Wayne, un niño que quería matar a todo el mundo porque estaba entrenado por su abuelo y creía que la matanza era la única forma, que chocaba con su padre justamente por esa misma forma de pensar, a llegar a que él le dice al papá, papá, recuerda, justicia más no venganza, tú ves una evolución, yo creo que en estas películas has visto cómo va creciendo también los otros personajes. Aquí viene una, yo te dije al comienzo, fuera de programa, te dije que tenía dos preguntas claves para esta película que quiero que me saques de duda. Aquí viene la primera. Otra de las escenas que me llamó la atención es Constantine, uno de mis personajes favoritos, definitivamente por todo su manejo de artes oscuras y demás, la forma de la magia y la mitología que se esconde detrás de su filosofía y cómic en Constantine es espectacular. Pero cuando él agarra y dice, mira, ahí está mi ex, y se muestra a King Shark y a Harley Quinn, creo que todo el mundo esperaba que Harley Quinn se enoje cuando de repente ves a King Shark guiñarle el ojo a Constantine. ¿En serio? En algún punto, Constantine tiene algo con King Shark. A ver, ¿O te con lo King, dejan abierto? no, a ver, Constantine, el otro día estaba leyendo que él no es bisexual, es biosexual. Sí, creo que lo habían definido. ¿Por qué? Porque Constantine tiene relaciones con mujeres, con hombres, pero también tiene relaciones con demonios, tiene relaciones con ángeles. Y al inicio del New 52 se muestra una relación que tuvo con el mismo Swamp Thing, ¿ya? Entonces ya juegas con el personaje de esa manera. En los cómics yo no he visto ningún vínculo con King Shark, pero cuando te muestran esa parte, te ubican claramente cuál es la sexualidad de Constantine, ¿ya? Entonces, eso fue algo propiamente para la película
y que, como te vuelvo y repito, te ubican en dónde es la personalidad de John Constantine, que es una persona que tiene amplitud en el campo sexual, ya sea con hombres, mujeres, demonios, ángeles, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta que te tenía con respecto a esta película es, tenemos un Superman tatuado con tinta de kriptonita el pecho, tenemos un Superman que sus poderes están totalmente casi desvanecidos, tenemos a un Superman cansado, golpeado, y aquí voy a hacer un paréntesis. Una de las cosas que yo siempre pregunté de Superman, y no sé si ya en los cómics hay alguna explicación lógica, pero era una pregunta que desde niño nos hacíamos, es ¿dónde guarda Superman la capa? O sea, si hay veces que no soportas ni siquiera un cierto tipo de ropa bajo la ropa, meter una capa como la de Superman, que además es la capa, no es una capa, es la capa, debajo de un terno, era algo ilógico que siempre tenías de niño y preguntabas, ¿dónde guarda Superman la capa? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque de repente en esta película, y no sé si así está en el cómic, muere Luisa Lane y Superman se enoja de tal manera que reproduce su traje. Estando con una armadura completamente distinta, reproduce el traje orgánicamente, se afeita y se corta el pelo. Y de repente Superman aparece, o sea, lo único que le faltó fue el cinturón amarillo y los calzoncillos rojos y pararse encima de Apocalypse. No, yo sé que es un cómic y yo sé que mucha gente que nos está viendo ahorita dicen, oye, Kike, pero tampoco vas a pelearte por un cómic. Pero creo que cada película, o que ya sea una película animada o demás, debe tener una cierta secuencia. ¿De dónde, de cuándo acá Superman se enoja, se afeita solito y le nace el traje por sí solo? A ver, Y se le borra la S, ¿no? ya, Es más, pero, la S de kriptonita se convierte en el escudo y saca todo el traje. ya, aquí es Ah, pero donde si eso entra... hace Marvel, ahí sí se enojan. No, ahí es donde entra la parte que es irónico para Superman, la parte de la magia. Superman tiene una debilidad que es propiamente la magia, y de hecho él lo dice en la Lo dice película la de película. forma Ajá. jocosa, odio la magia. ¿Ya? Recordemos que Trigon, la entidad demoníaca, posee a Superman. Es donde primero pues se ve, y eso sí es nuevo también para la película, o sea, un Superman Trigon realmente brutal, porque no me imagino la fuerza de un kryptoniano con un ente demoníaco que es prácticamente un dios. Entonces, la única respuesta que yo te puedo decir, o sea, yo no te estoy diciendo que puede ser que sea así, pero lo único que puedo yo destacar es que en el ingreso de Trigon al cuerpo de Superman, prácticamente es como que lo limpió. Lo limpió y la propia magia es la que lo restablece en su traje y aspecto físico. O sea, yo no te voy a decir, sí, efectivamente la magia es lo que hizo este cambio, pero por eso te destaqué la parte irónica de la magia con Superman, porque es la magia la que le restablece todo lo que tenía. Y ojo, no cualquier magia, o sea, es la magia de un dios demonio, por decirlo así. O sea, esa es mi lógica. No te puedo decir que esa es la verdad absoluta, pero esa es mi lógica. Esa fue una de las partes que a mí más me gustó de la película, cuando Trigon empieza a enfrentar a Darkseid y le dice, tú eres uno de aquellos que se llama Nuevo Dios. Y Porque recordemos, hay que ver que Trigon es un demonio, es un dios antiquísimo. exacto, y recordemos que se viene una película también que está en todavía preproducción, que es de los nuevos dioses. Entonces ahí es donde se va a indagar un poco más con el hecho de Darkseid y todo su clan familiar realmente. Entonces, sí, o sea, eso fue genial ver enfrentar a un dios antiguo con uno de los nuevos dioses. Sinceramente fue Esa fue quizás una de muy... las partes que más me gustó. El otro no hizo la tarea, por eso no sabe de lo que estamos hablando. No he visto la película, perdón. Ahí sí me la tengo que ver, porque sí, me han recomendado, me han dicho que es una muy, muy buena película.
se topan justo los puntos que ustedes están hablando y creo que es súper importante para las personas que nos gustan los cómics, las películas y eso, creo que es importante vérselo, ya me la voy a ver. Realmente me parece muy chévere, me gustó mucho el cierre. Te deja justo, y eso es lo que hablábamos antes de comenzar con todo esto, el rato que tú decías que aquí termina esta saga, yo creo que te dejan un cierre o un final suficientemente explícito de que comienza una nueva. Porque si en algún punto Constantine, al momento de conectarse con Flash, le dice, tú hiciste que todo esto comience, al final cuando le dice, ya sabes lo que debes hacer, es volver a lo mismo, es darle un... Y ahí cuando él le dice, ¿y qué va a pasar después de esto? Y él le dice, no sé, pero de que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Es como darle un inicio otra vez a todo lo que pueda venir y ahora hay que ver qué es con lo que nos va a sorprender. De hecho, yo tengo una teoría. Mi teoría es, con base a los cómics, obviamente, mi teoría es de que Flash, mientras está corriendo para restablecer la línea temporal, se va a encontrar con el Doctor Manhattan. Porque, obvio, esto no es un spoiler porque ya salió en los cómics, pero se demuestra que el Doctor Manhattan es quien crea un nuevo universo después del New 52. Entonces, yo estoy más que seguro que si van a respetar esto, llegará un momento que si Flash está corriendo por restablecer la línea temporal, se va a encontrar con el Doctor Manhattan y él le va a impedir que haga un nuevo Flashpoint y él va a ser quien vaya a crear esta nueva línea temporal. Oye, bueno, y ahora de vuelta a los cómics, después de New 52, tú mismo lo has dicho, bueno, para tu gusto, no sé, para el resto, no fue una línea muy buena. Viene Rebirth, donde ya muchas personas esperan el tema de los famosos tres Jokers, aparecen los Watchmen, generan historias interesantes, la gente le ha prestado una vez más atención. Y ahora estuve leyendo que viene DC Metal. Death Metal, ajá. Ajá. Unas historias que van a durar alrededor de 3 años cada una. Así es, así es. O 3 sea, ya años. va a haber una continuidad un poco más larguita de lo que hemos estado teniendo con DC, porque DC ha estado renovando su universo como quien se cambia de ropa interior. Es decir, constantemente mataban a los personajes, los revivían, luego los volvían a matar, luego los volvían a revivir. Y teníamos reinicios cada cierto tiempo hasta, no sé qué era lo que buscaban, ajustar su universo otra vez. Ya, ahorita viene Death Metal, que es la continuación de Metal, que es donde se dio a conocer el famoso Batman que ríe. Ajá. Eso va a ser una continuidad. Se da a mostrar que es un mundo totalmente cambiado, muy alejado de la línea temporal propia de las historias de Rebirth, pero es una historia que viene de la mano de Snyder y Capullo. O sea, y ellos dos, cuando se meten a hacer historia, crean cosas muy buenas. De hecho, lo que yo estoy leyendo ahora... ¿Snyder? ¿Estamos hablando del no, Snyder? Scott Snyder. Ah, ok. Y viene y yo me estoy leyendo algo que se llama el último caballero en la Tierra. Son 3 números hasta ahora. No sé si hayan visto imágenes de que anda Batman con una linterna donde está la cabeza de Joker, ¿ya? Y te muestra una historia totalmente cambiada y alejada de cualquier línea temporal. Y eso es propiamente también Death Metal. Por ahí estaba viendo a Wonder Woman que estaba con una motosierra, parece que va a usar de arma una motosierra. Estoy viendo también por ahí a un Superman un poco más agresivo. Entonces eso también viene de la mano de la nueva etiqueta que tiene DC, que se podría decir que viene a reemplazar a Vertigo Comics, que es el Black Label. Entonces son historias mucho más crudas, similares a Vértigo, entonces habrá que esperar, creo que a finales de junio es que ya sale esta historia a la luz. Sí, vi un par de bocetos, lo veo a un Batman en una motocicleta
por un diseño como de una calavera o una cara gigantesca. Veo un Superman otra vez con pelo largo. Vi un par de diseños ahí que me llamaron bastante la atención. Sí, la verdad que Capullo y Snyder tienen muy, muy buenas historias. De hecho, son, aparte de Jim Lee, son los tres más icónicos dentro de las historias actuales de DC Comics. De DC Comics. Y la verdad que son muy, muy buenas. Sí, creo que este es del año de DC Comics, ¿no? Creo que este año la DC intentó marcar tendencia, comenzó a sacar justo lo que decía aquí, que estaban haciendo una renovación de personajes y una renovación del universo de DC. Y ya quiero preguntarte unas cosas después, Eduardo, quiero hablar a ver cuál es tu opinión, pero recordándole a las personas que nos están escuchando en este podcast, recuerden que los fanáticos de DC en este junio van a salir varias historias. Bueno, de este junio a todo el año van a salir bastante. Tienen la número 1022 que va a salir del Action Comics en junio 2. También tienen Batman y Superman la número 9. Tienen a Catwoman la número 22. Justo lo que estaba comentando Eduardo, Justice League Dark el número 22, que también se va a estrenar este día 2. De ahí en el día 9 van a sacar cómics como Harley Quinn 73, van a sacar Batman 92, Batman Secret Files número 3, que creo que es una muy buena adición a los cómics que se estaba haciendo por parte de la DC, la verdad. Y bueno, así tenemos todo junio. Tenemos en junio 16, se va a estrenar también Aquaman para las personas que son fanáticas de Aquaman, volviendo a Batman and the Outsiders, la número 13. Y así, creo que este año es el año de DC. Van a sacar bastantes cómics, bastantes todos. Creo que están renovando este plantel y creando un universo un poco más amplio que lo que tenían, ¿no? Yo sé que me río un rato porque ahorita que dices Aqua, me recordé lo que estábamos hablando hace un rato de que hay mucha gente que no quiere ver a una sirenita, a una Ariel un poco trigueña, pero eso sí, querían ver un Aquaman totalmente jamaiquín. O sea, ahí sí no se quejaron y no pidieron el Aquaman rubio, vestido de tomate y montando el caballito de mar. Ahí sí nadie se quejó. Pero les quieren poner una Ariel distinta y ahí sí salta el mundo entero a decir que no pueden tener una sirenita. Sí, pero bueno, ya. Sí. No me acuerdo. ¿Cómo es que los llamaste? Nazis de personajes. Nazis de personajes, le dijo Eduardo, Nazis de personajes animados, decía Eduardo. Ajá. Háganle las preguntas que usted tiene que hacer, Chris. A ver, quiero comenzar, Eduardo, ¿qué tal vas de coleccionismo? ¿Te gusta coleccionar cosas de DC? ¿Qué coleccionas algo? No, bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero ¿qué coleccionas? Claro. A ver, dime. No, tranquilo, dime, ¿qué coleccionas? Ya, mira, mi amor por el coleccionismo empieza por allá así mismo, casi el 2010, donde comienzo con figuras de la línea Movie Master de Mattel, justamente la saga. Esas fueron las figuras con las que yo empecé. Después comencé a comprar poco a poco DC Direct, que son figuras ya de casi 7 pulgadas. 7 pulgadas, bajo. Entonces, ¿qué resulta? Que no sé los coleccionistas cómo sean, pero al menos yo quería que todas mis figuras estén casi a la par y que se respeten las escalas. Por ejemplo, si hay villanos que eran grandes, pues tenían que ser muñecos grandes, ¿ya? Grandes. Pero resulta que conozco a un gran amigo que se llama Carlos Matamoros, de acá, así mismo de Guayaquil, y él me da a conocer la línea Hot Toys. Él es un gran coleccionista de Hot Toys. Y cuando yo me quedo mirando esas figuras, yo digo, wow, qué bacán, yo quiero tener una de esas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la transición que se da en mi colección? Que empiezo a vender todo. Yo tenía alrededor de casi 130 figuras en escala de 6 pulgadas y 6,45. Tenía Batimóvil, tenía tenía una figura exclusiva de Swamp Thing, que tenía las articulaciones internas, súper genial. Entonces vendí todo eso y empecé a coleccionar Hot Toys. Y la primera figura Hot Toy que yo logré comprar
se dio justamente en la época de la película Batman v Superman. Salieron algunas versiones de Batman, pero yo estaba encantado con la de la armadura, porque era una copia tal cual del cómic de Dark Knight Return de Frank Miller. Entonces, incluso por aquí la tengo, déjame ver si que la cámara me permite mostrártela. Entonces, esta es mi primera figura Hot Toys, y de hecho es mi preferida, porque de ahí tengo al Superman, Man of Steel, tengo al General Zod, y tengo Wonder Woman, Justice League, que te viene con un poco de cosas, 3 lazos de la verdad me enviaron ahí. Y tengo pedido un Deathstroke de la saga Arkham Asylum, del videojuego, que ahorita pues por todo este tema no ha llegado, pero ya está por llegar de aquí en unas 2 semanas si es posible. ¿Qué costo más o menos Entonces, tiene una de esas figuras, Edu? ¿Qué costo tiene aproximadamente una figura de esas? A ver, cada figura tiene como base entre 350 a $400. Y de ahí, por ejemplo, la más carita que tengo es la Wonder Woman, porque esa es una exclusiva, porque viene hasta con la chaquetita esta en la que salió en la película. Esa me costó casi $480, casi $500. Y obvio, hay figuras, Hot Toys tiene bastante personajes con licencia, donde hay figuras que sobrepasan los $1000. De hecho, el Joker 2.0 de Ledger, que viene con la mesa de interrogación, viene con algunas cosas, ese está costando casi $1000. Y de hecho, ese es uno de los que más deseo comprar, pero hay límites, hay límites. Cuando se dé una oportunidad, ahí estará. Pero sí, esa es mi línea. De ahí me gusta coleccionar cómics, y por ahí tengo miniaturas, como por ejemplo una kriptonita, tengo el anillo de los linternas verdes de la película de Ryan Reynolds, y bueno, algunas cosillas pequeñas por ahí, pero que van muy bien con mis Hot Toys. Sí, recordemos para las personas que nos están escuchando, me imagino que los coleccionistas saben de lo que Eduardo está hablando. Hot Toys es una de las marcas que está marcando tendencia últimamente. Es una de las marcas que está siendo súper, súper fuerte en coleccionismo, porque las piezas que ellos recrean, las escalas 1/6 que ellos tienen, son unas piezas impecables. Son unas piezas súper bien hechas, súper bien cuidadas. Recordemos que la Hot Toys, la producción de este año va a estar un poco más complicada que de otros años, porque la base que tiene Hot Toys está en Hong Kong. Entonces, como están basados allá, es un poco difícil ahorita por la situación que está pasando el mundo, que la producción se mantenga. Es una marca relativamente nueva, nace en el 2000, la Hot Toys, entonces es una de esas marcas que han ido evolucionando poco a poco con el tiempo, pero han hecho lo que muy pocas otras marcas han sabido hacer, que son réplicas exactas, muy bien hechas, justo lo que comentaba Eduardo. La Wonder Woman tiene las chaquetas incluso vienen de tela, las cosas, o sea, son réplicas increíbles. Esas son unas réplicas que ya son para el coleccionismo, las personas que ya quieren coleccionar fuerte y demás. Y justo por eso te preguntaba, porque, bueno, Quique, aquí ya sabe Quique, que uno de mis proyectos personales, yo tengo una tienda online que se llama Geek and Funk, que es @Geek and Funk. Yo traigo cualquier pieza de coleccionismo, nosotros somos importadores de piezas de Estados Unidos o de Japón directamente hasta acá, dependiendo de dónde sea la pieza. Y justo por eso te quería preguntar, porque, como puedes ver aquí atrás, una de las cosas que más la gente me pide y que se están haciendo muy coleccionables ahora son los Funko Pop. No sé si a ti te gustan los Funko Pop si tú los coleccionas, porque hay personas que no les gustan los Funko Pop, que dicen, no, la verdad a mí no me gusta, prefiero las figuras que son mucho más realistas, y creo que Eduardo va por ahí. No, a ver, te cuento, mira, justo estoy en un grupo de WhatsApp de coleccionistas, que incluso hay de otros países, y un día topamos el tema de los Funko, o sea, decían si es que los Funko son coleccionables o no, pero debemos nacer desde qué es una colección o un coleccionista. Exacto. O sea, realmente un coleccionista no debe medirse o debe estar en torno a lo que el resto le exija. O
sea, Exactamente. si yo quiero coleccionar monedas, soy coleccionista de monedas. Si quiero coleccionar plumas, lo soy. Si Exacto. quiero coleccionar Funkos, también es una colección, ¿ya? Ahora, es verdad, estas figuras tienen su costo. Los Funkos tendrán un costo, Hot Toys tiene un Exacto. costo, pero el valor realmente de una colección es la que tú le das a esa Exactamente. colección. Porque si yo amo mi colección de plumas, es valiosa para mí, ¿ya? Y aunque no lo creas, si yo colecciono plumas, habrá una persona en otro lado del mundo que también lo hace. Y da la casualidad que te encuentras con ellos y chévere, o sea, tienes hasta para intercambiar ese tipo de cosas, pero como te digo, es el valor que tú le das a la colección. Exacto. Sí, los Funko yo he tenido la oportunidad de incluso tener algunos del Señor de los Anillos, que es una saga que también me gusta, pero sí soy un poco más libre con ellos. O sea, si yo veo Claro. que tengo la oportunidad de venderlo, lo hago. Pues, Pero amo mi colección. Y lo único que yo puedo decirle a cualquier coleccionista es ame su colección y exactamente. ustedes sabrán qué hacer en el momento indicado con ella. Así es así. Exactamente. Y justo pasando por eso, te voy a mostrar, las personas que nos están escuchando, obviamente les va a tocar googlear o vernos en YouTube, en el podcast. Voy a mostrarle a Eduardo 4 piezas que tengo aquí, que son de las colecciones de DC que nosotros vendemos y demás. Por ejemplo, este Batman de aquí es el Batman 270. Este Batman salió el anterior año. Lo chévere de este Batman es que este Batman conmemora los 80 años justo de Batman y los 80 años de la DC. Y si es que las personas, no sé si es que las alcancen a ver ahí, el traje de Batman es el traje clásico de Batman, es el primero que salió, los guantes lila cortos, no los largos ni con las púas, el cinturón redondo de Batman, el gris de su traje y bueno, la capa ya ni se diga. Es una de las piezas que a mí personalmente me gustan de Batman. No me parecen una colección hecha al apuro ni nada por el estilo. Y creo que Batman tiene justo este universo. Ha sacado el pop de Batman Who Loves y demás, que me parece uno de los pop más bonitos de Batman y creo que tiene grandes cosas por ahí para sacar. Creo que Si algo me me ibas a permites preguntar. Sí, sí, claro. decir algo, sí, me permites decirte algo, allá existe algo que Funko lo hace exclusivo realmente. ¿Y qué es? No sé si tú estés enterado, pero bueno, sí debes de saberlo. Que cada tienda de cómic en distintas ciudades en los Estados Unidos tiene su versión Funko de algún Exacto. personaje, que lo Sí, hace aún más exclusivo. más exclusivo, ¿Ya? Esa es exactamente. una de las cosas, esa es una de las cosas que tiene Funko y que debo reconocer que es destacable realmente. Exactamente. Y justo por eso te iba a mostrar estas piezas de aquí. Mira, por ejemplo, esta Wonder Woman, que es la Mujer Maravilla, que igual es de las últimas, bueno, ya no es tan nueva, pero esta Mujer Maravilla, justo lo que tú estás diciendo, esta es de la tienda Entertainment Earth. Es una de las Ujú. tiendas que bueno, hay varias tiendas que sacan sus exclusivos de esto, ya vamos a hablar del que tengo aquí atrás, pero esta Mujer Maravilla, lo chévere de esta Mujer Maravilla es que brilla en la oscuridad. Entonces es la versión Así negra de la es. Mujer Maravilla. Cuando se apagan las luces, todas las partes azules son las que brillan. Es el pop número 08 para las personas que están buscando, exclusivo de Entertainment Earth. Y esta viene con toda la colección de aquí atrás. Entonces, eso es justo lo que hace y que yo te doy la razón ahí, Eduardo. La Funko tiende a hacer estas piezas exclusivas y únicas para las personas que quieren algo, porque el mundo del coleccionismo, hay que ser muy claros, las personas que coleccionan a tu nivel y que coleccionan piezas grandes son personas que gastan dinero, obviamente, en una colección. Y es lo que tú decías, muchas veces la colección ya ni siquiera tiene valor material para las personas que aman, es el valor sentimental que tú le das a tu colección. Pero la Funko creo que ha logrado hacer justo eso, ha logrado expandir el horizonte de decir, ok, yo me voy a comprar piezas que tal vez en algún punto lleguen a costar mucho, pero que son piezas que yo puedo costearlas en este momento. Una persona de 15, 16 años que tal vez no tenga el ingreso para comprarse un Hot Toy o para comprarse un Artifacts o cualquiera de estas marcas, se puede tranquilamente trabajando 3, 4 sábados haciendo algo,
puede costearse estas piezas de Funko y lo pueden hacer. Y creo que el amor por el coleccionismo entra, sí. Y por eso te iba a mostrar este de aquí, no sé si tú lo has visto, este Batman, que es la versión de la Hot Topic Exclusive, que es de la Green Lantern, que me parece uno de los Batmans más chéveres que ha sacado hasta ahora la Funko Pop. Ese es de Metal, la historia de Metal. Exactamente, este es de la historia de Metal. Este es justo la Hot Topic la sacó, es del pop número 235 para las personas que quieran buscar. 253. 253. Perdón, 253, es verdad. 253. Un rato la dislexia. Gracias, Quique. Sí, gracias. La cámara inversa. Este pop de aquí es uno de los pop más chéveres que me parece de Batman. Este año, en el 2020, la Funko sacó unos pop de Batman que son increíbles. Ya los vamos igual nosotros a tener y vamos a hablar de ellos, pero me parecen unos pop geniales. Personalmente te voy a mostrar mis dos. Eran 4 pops que te iba a mostrar, pero te voy a mostrar 5 porque me acordé que tengo una Harley Quinn por aquí atrás. Pero te voy a mostrar este pop de aquí. Este Deathstroke es el número 49. Este es un Previews Exclusive. ¿Por qué me gusta a mí tanto este Deathstroke? Porque de este Deathstroke solo hay 2 versiones. El Deathstroke normal, que te voy a mostrar aquí atrás, que es de este. Y el Deathstroke, obviamente, el que ya no está con la máscara. Pero este Deathstroke de aquí es un Deathstroke que no sé si es que se llega a ver bien en la cámara, pero es un Deathstroke metalizado. Es lo chévere de este Deathstroke de aquí. Me encanta este pop. Es uno de los pop que me lo voy a quedar yo. Y bueno, si tengo obviamente en tienda, pero no sé si es que te pongo la luz ahí. Lo puedes ver cómo brilla el metalizado. El metalizado de esta pieza es genial. El cromado de este Deathstroke es muy, muy lindo. Y para terminar, déjame mostrarte esta pieza de acá para las personas que coleccionan de los últimos. Esta Harley Quinn. Esta Harley Quinn es una de mis favoritas, la verdad. Esta Harley Quinn es la 290. Esta Harley Quinn es exclusiva de la Comic Con de LA, de Los Ángeles. Es la que salió justo el año que pasó. Esta Harley Quinn a mí me gusta mucho porque es única la Harley Quinn como salió. Las personas que están viendo el video pueden verla. Me encanta el martillo, ese antaño que le pusieron a Harley Quinn en hacer la banda, porque obviamente esta es la Harley Quinn que está vestida de Robin. Y el traje que tiene Harley Quinn con el macito y obviamente el antifaz me encanta. O sea, me parece uno de los pop más chéveres que ha podido sacar últimamente la Funko. Sí, entonces, justo, tan chévere. Ajá, por eso te decía, porque hay personas que comienzan con Funkos y te soy sincero, cuando yo comencé en esto de los Funkos, a mí no me gustaban mucho los Funkos. Yo decía, yo también prefiero como tú, yo colecciono piezas grandes de Star Wars, de la Hot Toy, estoy justo queriéndome conseguir el Hulkbuster, que es un Hulkbuster gigante, mide como 60 y pico de centímetros del Hulkbuster. Y es grandísimo, y es pesado, y es súper, súper lindo. Pero yo creo que es que los Funko tienen su carisma, tienen su cosa, porque les comencé a ganar cariño cuando comencé con el emprendimiento. Y ahora me gustan mucho los Funkos. Colecciono, tengo Funkos, uno que el Quique me quiere quitar, que está por aquí atrás. Y hay algunos así. Pero justo por eso te quería comentar, Eduardo. Y bueno, ya nos has dicho qué te parece el mundo del coleccionismo y eso, pero todas las personas que nos están oyendo, igual dimensionados, comiencen con lo que les llama la atención. Comiencen, no necesariamente tienen que tener una pieza de $5,000, $6,000 que todo el mundo tal vez quisiera tener, pero el mundo del coleccionismo es eso, es entrar de a poco y cuando ya uno va teniendo las posibilidades, cuando ya uno va ganando ese terreno, pues lo puede hacer. O sea, a mí personalmente me encanta el arte, me gusta este tipo de cosas. Yo mataría por tener, por ejemplo, un Dalí en mi casa, un Picasso original en mi casa, pero gastarte 10, 12 millones de dólares en un Dalí, creo que me va a tocar vender muchos Funkos para eso. Entonces, creo que es la intención que tú le pones al coleccionismo, empezar a coleccionar, a crear, y se vuelve una adicción que no puedes parar, que dices, tengo esta pieza y quiero tener la otra, quiero tener la que le acompaña a esta, no sé, en eso creo que compartimos el sentimiento con Eduardo y Quique, porque también Quique es una de las personas que colecciona piezas de Star Wars y demás, que le gusta ese mundo. Entonces, no sé. Bueno, creo que ya es hora de empezar a despedirnos. Ha sido una buena y placentera noche conversar con ustedes dos. Pero antes de despedirnos, ya saben cuál es la tradición de este canal.
Edu, cuéntanos, ¿alguna historia paranormal que hayas tenido? ¿Algo que te haya pasado? Estábamos hablando hace un rato antes de comenzar el programa y decíamos que ahora ver Guayaquil con todo esto de la pandemia, con sus calles botadas, debe empezar a traer ciertos recuerdos de viejas leyendas de ese puerto, de esa ciudad capital. A ver, pues, ¿qué te diré? O sea, sí, es verdad, Guayaquil tiene un par de historias muy bien definidas a lo largo de los años. Una de ellas, pues, es la famosa Dama Tapada. Eh, pero, a ver, yo en lo personal soy una persona muy creyente de estas cosas, ¿ya? De los temas paranormales. Y de hecho, a lo largo de los años sí he tenido ciertos momentos en los cuales pues no entendía si es que quizás eran cuestión de mi imaginación o si realmente estaba pasando dicho acto. Pero cuando me di cuenta que la cosa iba en serio, por decirlo así, fue cuando yo estuve trabajando para una línea hotelera aquí en Guayaquil, y mi trabajo incorría a trabajar en las madrugadas. Y resulta pues que el hotel tuvo su área de casino, que como sabrán pues hubo el cierre de bingos y casinos, pero el área de casino estaba totalmente bloqueada, pero había una puerta de vidrio en la que yo haciendo mi trabajo de costumbre, veo salir a alguien vestido como los guardias del hotel y me pareció súper raro porque nunca lo había visto. ¿Ya? Yo tenía también muy poco tiempo en el hotel, entonces una de esas conversando ya con los guardias, tomando algo de café, yo les digo, oiga, ¿y el otro compañero de ustedes para también darle café? Porque yo trabajaba directamente con el área de alimentos y bebidas. Entonces, quería darle un poco de café. Me dicen, no, aquí no hay nadie más. Y sin yo mencionar las características de lo que había visto, me dijeron, el tipo era de tal forma, andaba vestido de tal forma. Le digo, sí, es él. Y ahí es cuando me dijeron que esa persona, pues, había fallecido hace ya unos 3 años de un infarto dentro del mismo hotel. Pero lo curioso es que el tipo pues se veía como una persona normal y de hecho hubo, se podría decir, hasta contacto visual, que es lo que ya después me dio mucho más escalofrío. Pero de ahí soy una persona muy creyente de esto. Es más, actualmente me encuentro, se podría decir de cierta manera, estudiando temas de religiones, creencias, ocultismo, algo de satanismo. Y la verdad es que me llama bastante la atención porque sí siento que de alguna manera se podría decir que estoy ligado a este tipo de temas, pero claro, no te lo puedo hablar con total seguridad, pero sí me llama bastante la atención y es por eso que estoy de cierta manera estudiándolo con la guía de dos personas que la vida me ha presentado, e incluso hasta aquí que también he recorrido a sus opiniones en algún momento, y porque este tema es muy amplio y es algo de lo cual me llama bastante la atención. Entonces, si te diría de cosas paranormales, esa es la más destacable y he vivido algunas más. Chris, ¿te ha pasado algo en esta semana? No, he estado en mi casa. Tranquilo. No he visto nada paranormal en mi casa. Pero no, últimamente no me veo esta temporada. Creo que he estado bastante tranquilo con esto. Eduardo, a mí también me gusta mucho el tema de estudiar todo lo que son religiones, las psiquis de las personas, cómo se mueven. Aquí ya me conocen dimensionados que yo no soy mucho de creer en cosas o paranormales o este tipo de cosas. Siempre le busco el lado racional, creo yo. Pero sí creo que hay cosas que obviamente que son muy difíciles de explicar y que justo, por ejemplo, lo que le pasó a Eduardo, es algo que incluso a mi papá una vez también le pasó algo parecido, ya le hemos de contar tal vez en algún capítulo. Y, y sí, es raro, o sea, hay que reconocer que muchas de estas cosas son raras, no hay una explicación por el momento lógica, tal vez no la haya, pero,
Creo que sí, creo que por lo menos esta semana ha estado todo normal. ¿A ti, Quique? Bueno, yo esta semana he estado un poco siguiendo el tema y dimensionados ustedes igual déjenos en los comentarios qué opinan de esto de los ovnis. Sí. Conversamos hace un rato, cada vez me llama más la atención de este movimiento a nivel mundial. Esta semana, entre el 3 y el 7 de mayo, bueno, la semana pasada, mejor dicho, entre el 3 y el 7 de mayo, se dieron muchos avistamientos en Chile, en Estados Unidos, en México. Hay videos cada vez de la gente que sale y regresa a ver el cielo y se está topando con luces y claro, hay un movimiento en internet que habla acerca de que es como una antesala a algo que realmente va a pasar. Lo único que yo digo es que si ya es hora de que conozcamos a nuestros hermanos mayores de arriba, nada, bienvenidos sean y veamos qué traen. Posiblemente traigan la vacuna con el coronavirus y podamos salir a la playa. Si no, como día justo conversaba y decía, ¿y quién niega que esto es un virus que han soltado en el ambiente y nos tienen guardados en la casa mientras ellos extraen el oro y el magma de nuestro planeta? No lo sabemos. O sea, realmente el tema de qué es lo que pueda suceder personalmente me tiene intrigado. Yo sí estoy con la vista al cielo. Creo que es mucha coincidencia de que estén dándose tantos avistamientos en esta época. Eh, y bueno, la curiosidad creo yo que es la madre de todas aquellas sabidurías ancestrales, así que mantengámonos curiosos. Pero como siempre, para dejarnos durmiendo tranquilos y tomando en cuenta esta época en la que todo el mundo anda con una mascarilla en la cara, quiero contarles una de las leyendas de terror que a mí personalmente siempre me ha gustado eh, de Japón y se llama Kuchisake Onna. Kuchisake Onna. Y dice así. El profesor de matemática les había puesto un examen sorpresa a última hora y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron regreso a casa. Iban hablando animadamente y apenas sin pensarlo, torcieron por una calle más angosta para acortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes. De improviso, una mujer salió entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocida lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una mascarilla quirúrgica, como muchas de las personas que ahora nos topamos en la calle con ese tipo de mascarillas. Esto último no inquietó a Sakura y a Keiko, pues muchos japoneses optaban por usar mascarillas para evitar resfríos y otras enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó, ¿soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que las conocían era inofensiva y Sakura se adelantó para responder, sí. Entonces se quitó la mascarilla dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que transformaba en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil y capaz de reaccionar. Con un rápido movimiento la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. ¿Soy hermosa? Preguntaba el yokai. Yokai significa espíritu demoníaco, cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le dedicó entonces la sonrisa más macabra y cortó la cara de la chica, dibujando en su carne una mueca sangrienta que era igual a la suya. Es una leyenda de Japón acerca de este yokai. Muchachos, si se topan actualmente en la calle con esas personas que andan con mascarillas y les pregunta una chica, ¿soy hermosa? Tengan cuidado con lo que van a responder. Creo que hay que cuidarse de las cosas que nos podemos topar en estas noches solitarias.
¿Les gustó? Les quedaban Sí, sí. callados. Sonrían. Estaba pensando en que parecía el Joker japonés. Lo mismo pensé yo. Saben que yo justo por eso estaba buscando esto, porque hablábamos acerca de DC en la época de la cuarentena de las mascarillas, pero recordaba que en algún momento yo leí que las cicatrices de Ledger se basaban mucho en esta leyenda, querían generar ese miedo no de la sonrisa del payaso, sino de las cicatrices que podían marcar esa deformidad en su cara. Bueno, hasta aquí llegamos. Como siempre, Edu, Mr. DC, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué te la pasaste? ¿Bien? Sí, la verdad, muchas gracias una vez más por la oportunidad de conversar con ustedes y súper, súper genial la vez pasada, la verdad que sí. En redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en primera instancia en el canal YouTube del Tribunal de los Búhos y de ahí mis redes Instagram, Twitter y Facebook, tal cual, el Tribunal de los Búhos. Así que ahí estoy pasando información de DC Comics, curiosidades, memes y bueno, pues en mis videos en el canal de YouTube también. Chris, tus redes, por favor. A mí me pueden encontrar en Instagram como @Cristian3006, Cristian sin H en ningún lado. O me pueden encontrar en Facebook como Cristian Ruiz. Me pueden buscar también, @Dimensión Geek and Funk. Por aquí les vamos a poner todas las redes que son Hiperdimensión Geek and Funk, Dimensión 593 y @Geek and Funk, que son las dos, el emprendimiento que tenemos aquí con Quique y el emprendimiento mío personal. Síganos ahí, manténganse siempre, recuerden, mantener siempre manos lavadas en esta época. Muchas gracias por habernos acompañado. Quique, Edu, muchísimas gracias. Fue genial la charla de hoy. Creo que aprendimos muchas cosas del mundo DC. Y recuerden siempre, esto es Dimensión 593, donde los universos confluyen. Hasta la próxima. Bueno, y a mí, ya saben, me pueden encontrar en Instagram igual, como Quique Duque, Dimensión 593 en Instagram. Manténganse curiosos siempre, busquen, consulten, miren al cielo en estas épocas por si acaso. Y este espacio les deja una enseñanza. Cuando tus amigos te dicen que veas una película, porque de eso van a hablar en el podcast, siempre haz tus tareas. Que me les vaya muy bien. Buenas noches. Dale, Hasta a todos, siempre. cuídense. Fíjense, gracias.